Bueno, vamos a empezar. Habíamos dicho que íbamos a hablar ahora de las valvulopatías mitrales. Si nos da el tiempo, vamos a hablar también de las tricuspidias pulmonares y de las válvulas protésicas. Empecemos con el cuadro más importante de todos, que es la estenosis mitral. La estenosis mitral, la válvula mitral es probablemente una de las válvulas más complejas porque incluye los velos de la válvula, el anillo mitral, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. O sea, el aparato valvular de la válvula mitral es un aparato bastante complejo. Normalmente el área de la válvula mitral es de 5 centímetros cuadrados y cuando hay una estenosis aparecen los síntomas recién cuando el orificio es de 2 centímetros o menor de 2 centímetros. Si mide entre 1,4 a 2 centímetros se la considera leve. Si tiene entre 1 a 1,4 es moderada y si tiene menos de 1 centímetro se la considera grave. Normalmente en la estenosis mitral siempre se ha dicho que el ventrículo está indemne, el ventrículo no está afectado porque el problema está en la válvula. Sin embargo, se ha descrito que entre un 25 a un 30%, o sea, 1 de cada 3 a 1 de cada 4 pacientes con estenosis mitral va a presentar cierta depresión del funcionamiento del ventrículo izquierdo. Se cree que eso se produce por 2 factores. Primero, porque hay una menor precarga que llega al ventrículo, que hay un llenado ventricular incompleto. Y segundo, que como el gasto cardíaco es bajo, porque pasa poca sangre al ventrículo, hay cierta hipoperfusión periférica y esa hipoperfusión el paciente la compensa con vasoconstricción y eso aumenta la poscarga y eso aumentaría la resistencia periférica y generaría que el ventrículo deteriore un poquito su funcionamiento. En lo que respecta de las causas, la causa más común, la más frecuente de todas, es que el paciente tenga una estenosis de la válvula mitral por una secuela de haber tenido cuando era chico un cuadro de fiebre reumática. Hoy hablábamos que la fiebre reumática se produce porque el paciente tiene una infección estreptocócica, en general una angina, no toma antibióticos para curar esa angina estreptocócica, el cuerpo desarrolla anticuerpos contra el estreptococo y esos anticuerpos contra el estreptococo tienen una reacción cruzada contra las válvulas. Eso produce al comienzo cierta insuficiencia valvular, pero con el correr de los años la válvula se repara con estenosis. Y dijimos que las válvulas más afectadas eran la mitral, la aórtica y la tricúspide, en ese orden, y que a veces había pacientes que tenían afectadas más de una válvula. En los últimos años se ha descrito también la presencia de una degeneración senil de la válvula mitral. Algo parecido a lo que pasa con la válvula aórtica que vimos hoy al mediodía. Una degeneración con calcificación senil de la válvula mitral. Y esto explicaría más o menos un 12% de los casos. O sea que es como la población del mundo está envejeciendo, esta es una causa cuyo número está en crecimiento, sobre todo en los países desarrollados. Las otras causas son raras. Tenemos una causa congénita que es lo que se llama la válvula mitral en paracaídas, en la cual
hay un solo músculo papilar y ese solo músculo papilar recibe todas las cuerdas tendinosas. Eso es un factor que favorece la estenosis. También el lupus, la artritis reumatoidea pueden producir lesiones valvulares inmunológicas por los anticuerpos que están en juego en estas enfermedades. Cuando hay una secuela de radiación del tórax que puede haber afectado a la válvula mitral, la hemodiálisis es otro factor que favorece la aparición de estenosis mitral. Y después tenemos causas ya más raras, por ejemplo el síndrome carcinoide, las mucopolisacaridosis por depósito de mucopolisacáridos, la amiloidosis, la fibrosis endomiocárdica, el síndrome hipereosinófilo primario, los pacientes abusadores de la ergotamina y el pseudosantoma elástico. Desde el punto de vista clínico, son pacientes que en la mayoría de los casos, que es por fiebre reumática, empiezan su afección alrededor entre los 35 a 45 años. Cuando comienza el paciente a tener síntomas, si no se lo trata adecuadamente, se muere en 2 a 5 años. O sea, fíjense que esto es importante, porque si el tipo empieza a tener síntomas, si vos no haces lo correcto, en 2 a 5 años el señor está muerto. Clásicamente se dice que clínicamente la enfermedad es una enfermedad disneizante, palpitante, hemoptizante y embolizante. Es disneizante porque el síntoma predominante es la disnea. La disnea al principio aparece solamente cuando hay elevaciones de la presión en la aurícula izquierda, por ejemplo en el ejercicio, cuando hay fiebre, cuando hay tirotoxicosis, cuando hay anemia. Pero luego, a medida que el cuadro va avanzando, la disnea se hace más intensa, pueden aparecer episodios de disnea paroxística nocturna, ortopnea, y el paciente puede presentar edema agudo de pulmón de causa cardíaca. La enfermedad es hemoptizante porque como la aurícula está aumentada de tamaño y dilatada, va a tener un aumento de las presiones adentro de la aurícula y esas presiones se trasladan a las venas pulmonares, a los capilares pulmonares, y ese incremento de la presión puede provocar que algunos vasos sangren y se produzcan episodios de hemoptisis. También cuando usted tiene una aurícula dilatada, la dilatación de la aurícula va a provocar la aparición de un trastorno del ritmo, que vamos a estudiar, al cual le vamos a dedicar bastante tiempo, que se llama fibrilación auricular. En la fibrilación auricular se pierde el ritmo sinusal, el paciente pasa a tener un ritmo irregular y desigual, y por ese ritmo irregular y desigual, el paciente va a sentir palpitaciones y además, cuando la aurícula se fibrila, pierde su capacidad contráctil. Al perder su capacidad contráctil, se estanca la sangre adentro de la aurícula y se pueden formar trombos, y por estos trombos se pueden desprender émbolos. Por supuesto, cuando se fibrilan ambas aurículas. Entonces se pueden formar trombos tanto en la aurícula derecha como en la aurícula izquierda. Si se forman trombos en la aurícula derecha, hay riesgo de TEP. Si se forman trombos en la aurícula izquierda, hay riesgo de lo que se llama embolismo sistémico. Embolismo sistémico es que el émbolo sale por la aorta, puede ir a las carótidas y hacer una ACV.
puede ir a la mesentérica, hacer un infarto de intestino, puede ir a la arteria renal, a la arteria hepática, a la arteria mesentérica superior, inferior, a las arterias de los miembros inferiores, o sea, puede embolizar a cualquier arteria del organismo. Cuando una mujer tiene fiebre reumática y tiene estenosis mitral, es común a veces que los síntomas empiecen con el embarazo. El embarazo actúe como un desencadenador de los síntomas. A veces la aurícula izquierda aumenta tanto de tamaño que comprime. ¿Se acuerdan de anatomía que la aurícula izquierda es posterior? Entonces puede comprimir el esófago, el nervio laringio recurrente, producir ronquera. Eso se llama signo de Ortner. La ronquera por compresión del laringio recurrente en los pacientes con estenosis mitral. En el examen físico, estos pacientes tienen lo que se llama una facies mitral. La facies mitral tiene rubor en la zona de los cachetes, o sea, de color rojo, la zona de los cachetes, y el resto de la cara congestionada y cianótica. En el pulso venoso yugular puede haber ondas A prominentes. Si el paciente tiene fibrilación auricular, hay desaparición de la onda A. La presión arterial es normal o a veces ligeramente baja. El pulso carotidio es un pulso parvus. Parvus quiere decir pequeño. Es pequeño por el poco volumen de sangre que le llega al ventrículo izquierdo. A veces puede haber un agrandamiento del ventrículo derecho por el aumento de las presiones en los capilares pulmonares y en la arteria pulmonar, y eso se conoce con el nombre del signo de Dressler. Usted encuentra con el signo de Dressler, usted le coloca el talón de la mano, el talón es esta parte de la mano, esta parte de acá, usted lo coloca en la punta del esternón y siente cómo con cada latido del corazón se levanta la mano en este signo de Dressler. Doctor, una consulta. Sí. ¿Podría repetirme, por favor, el signo que da la compresión del nervio laringio? Signo de Ortner. Ok, muchas gracias, doctor. Ortner, que es la ronquera por la compresión del laringio recurrente. ¿Cómo es la ocultación de estos pacientes? Lo que le va a llamar a usted la atención en estos pacientes es el primer ruido. El primer ruido cardíaco es el ruido que coincide con el latido carotidio. Usted tiene que escuchar con el estetoscopio y ponerle el dedito en la carótida. El ruido que coincide con el latido carotidio es el primer ruido. Y en esta enfermedad, el primer ruido está muy aumentado, muy aumentado, tan aumentado que le llama la atención más el ruido que el soplo. O sea, usted escucha pac, 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 pac. Es un ruido muy fuerte. Se escucha un chasquido de apertura de la válvula mitral. Ese chasquido de apertura aparece después del segundo ruido y luego va seguido por un soplo. El soplo es un soplo. Si usted tiene la válvula mitral tapada, la sangre sopla cuando pasa en el sentido de la circulación. Entonces es un soplo eyectivo y la sangre pasa de la aurícula al ventrículo cuando el ventrículo está en diástole. Por lo tanto, es un soplo eyectivo y diastólico. Eyectivo y diastólico. Es un soplo que aumenta si el paciente hace ejercicio y es un soplo que irradia a la axila. Todos los fenómenos mitrales irradian a la axila.
Está aumentado el componente pulmonar del segundo ruido y puede haber desdoblamiento, puede haber cierto grado de desdoblamiento del segundo ruido. ¿Qué complicaciones puede tener un paciente con estenosis mitral? Bueno, puede tener una endocarditis. Por eso, si se va a sacar una muela o va a tener cualquier procedimiento donde pueda haber riesgo de bacteremia, es muy importante que reciba antibióticos. También es muy común que hagan infecciones pulmonares como neumonías y bronconeumonías, justamente por el aumento de las presiones hidrostáticas pulmonares. Puede haber una cierta disminución de la capacidad vital pulmonar y de la capacidad inspiratoria máxima y, por supuesto, puede ir a una insuficiencia cardíaca izquierda, y el aumento de la presión en la arteria pulmonar puede producir hipertrofia del ventrículo derecho y esa hipertrofia puede producir dolor tipo Angor. En el electrocardiograma, la onda P revela agrandamiento de la aurícula izquierda, es lo que se denomina una P mitral. Una P mitral. Si el ventrículo derecho está muy hipertrofiado por la transmisión de las presiones del lado izquierdo, puede haber signos de hipertrofia de ventrículo derecho y el eje puede estar desviado a la derecha, y en el electro también podemos ver si tiene una fibrilación auricular. En el ecodoppler nos permite ver el gradiente a uno y otro lado de la válvula. Se dice que la estenosis es leve si el gradiente es menor de 5, moderada si es de 5 a 12 y severa cuando supera los 12 milímetros de mercurio. En la radiología vamos a ver un enorme aumento de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda del lado derecho del corazón sobresale por detrás de la aurícula derecha y eso produce lo que se llama el signo del doble contorno, y del lado izquierdo la aurícula izquierda puede sobresalir también entre el botón aórtico y la convexidad del ventrículo, y eso se conoce con el nombre del signo del cuarto arco. Signo del cuarto arco. Pueden tener líneas B de Kerley en las bases de ambos pulmones y puede haber calcificaciones en la válvula mitral. Si el paciente se va a operar, se hace siempre un cateterismo antes de la operación, donde se estudian las coronarias por si hay que en la misma cirugía reparar las arterias coronarias. Hay dos diagnósticos diferenciales, uno es la CIA y otro diagnóstico diferencial es el mixoma de la aurícula derecha. En general, el tratamiento es la administración de diuréticos. Se pueden dar betabloqueantes en dosis bajas. Si aparece fibrilación auricular, se pueden dar digitálicos. Y si la aurícula está fibrilada, va a haber que anticoagular al paciente. Hay que tratar de operarlo rápido porque cuanto más síntomas tiene y más tiempo ha pasado, peor es el pronóstico. Se puede hacer una valvuloplastía mitral percutánea. Esa valvuloplastía permite romper la válvula mitral estenosada y transformar la estenosis en una insuficiencia mitral. Es un procedimiento que se deja para los pacientes más severos y en los que hay que resolver rápidamente esa estenosis crítica.
Pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque usted con la valvuloplastía lo dilata, pero a los meses, al año, ya se vuelve a estenosar. Se puede hacer una valvulotomía mitral quirúrgica, que es limpiar la estenosis de la válvula, ir debridando el calcio, separando las comisuras y las cuerdas fusionadas. Eso se puede hacer sobre todo en personas jóvenes, y en los casos donde ya no se puede hacer la valvulotomía, directamente se hace el recambio de la prótesis. Se pone una prótesis que puede ser de chancho, biológica, o una prótesis metálica. Está en experimentación tratar de cambiar la válvula mitral sin cirugía. Eso está en experimentación, todavía hasta ahora no se ha podido hacer con éxito. Bueno, con esto terminamos la estenosis. Tema importante, tema que les vamos a preguntar tanto en el examen escrito como en los orales en los hospitales. Les van a tomar estenosis mitral. Es una valvulopatía que se ve. Es una valvulopatía que se ve más en los países pobres, como los países nuestros de Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Por no comprarle una cajita de antibióticos, de amoxicilina a un chico para tratarle una angina, terminamos después poniéndole una prótesis de $20.000 para resolverle la estenosis mitral. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si nos pasamos a la insuficiencia. Díganme. Como ven, los temas cardiológicos son temas complejos y largos, que hay que estudiarlos, ¿eh? No es sencillo, ¿eh? Vamos a la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral consta de dos capítulos, un capítulo que se llama insuficiencia mitral y otro capítulo que se llama prolapso de la válvula mitral. Empecemos por la insuficiencia mitral. Hay dos tipos de insuficiencia mitral. Hay una insuficiencia mitral aguda. La insuficiencia mitral aguda puede ocurrir porque se rompe la válvula. Eso ocurre en pacientes con colágeno defectuoso, puede ocurrir también en viejitos. Yo tuve la mamá de un amigo cardiólogo que se le rompió la válvula mitral de viejita, tenía 80 y pico de años y se le rompió la válvula mitral. Pero a veces se puede romper en el contexto de un infarto agudo de miocardio. Un infarto agudo de miocardio donde hay necrosis del músculo papilar. Y entonces se rompe la válvula mitral. El cuadro agudo es muy grave porque al romperse en forma aguda, el corazón no está preparado, el paciente hace una brusca insuficiencia cardíaca, con gran dilatación de la aurícula izquierda y gran pasaje de sangre a venas pulmonares y capilares, hace un grave edema agudo de pulmón y el paciente se puede morir en pocas horas. Y después tenemos la insuficiencia mitral crónica. La insuficiencia mitral crónica puede ser por secuela de fiebre reumática, por defectos congénitos de la válvula. Una causa muy importante es la endocarditis. Recuerden que las endocarditis en el 95% de los casos dan soplos de insuficiencia valvular. Y una de las válvulas más afectadas es la mitral. También puede haber insuficiencia mitral porque se agranda mucho el ventrículo izquierdo, se dilata, porque el paciente tiene una miocardiopatía dilatada, y esa gran dilatación del ventrículo estira la válvula hacia los costados y entonces termina haciendo una insuficiencia valvular.
Puede también quedar con insuficiencia valvular por una secuela de infarto. Puede haber en las enfermedades con colágeno deficiente, en la artritis reumatoidea, en la espondilitis anquilosante. Esas serían las causas más importantes. ¿Qué es lo que pasa clínicamente en estos pacientes? Estos pacientes, como cuando el ventrículo se contrae, la sangre regurgita a la aurícula. Entonces, sobre el volumen que tiene la aurícula, se le suma el volumen de la sangre regurgitada. Y entonces, ese volumen después intenta pasar al ventrículo. Entonces, eso va a provocar una sobrecarga de volumen. Y las manifestaciones van a ser fundamentalmente de insuficiencia cardíaca izquierda. El paciente empieza con disnea a grandes esfuerzos, después disnea de reposo, después ortopnea y disnea paroxística nocturna. O sea que acá el cuadro clínico es fundamentalmente de insuficiencia cardíaca izquierda. El latido de la punta suele estar desplazado hacia afuera y hacia abajo. A veces en la zona paraesternal izquierda se puede palpar la aurícula izquierda. Acá todo es al revés de lo que ocurre en la estenosis. El primer ruido va a estar disminuido. El soplo va a ser un soplo regurgitativo porque hay una insuficiencia valvular. Es un soplo, sopla para adentro, soplo regurgitativo. A diferencia de los soplos eyectivos. Los soplos eyectivos usted va a escuchar. En los regurgitativos usted va a escuchar. Se asopla para adentro el regurgitativo. Y va a ocurrir durante la sístole, o sea, cuando se contrae el ventrículo, la sangre retorna hacia la aurícula porque la válvula está insuficiente. El soplo se oculta en el área mitral, en la punta del corazón, irradia a la axila. Irradia a la axila. Si el paciente hace ejercicio, el soplo aumenta. A veces puede haber un tercer ruido, pero ese tercer ruido no indica necesariamente insuficiencia cardíaca muy severa. Puede simplemente deberse a que hay un flujo diastólico incrementado en el ventrículo. También a veces puede escucharse un cuarto ruido. En el electro va a haber un agrandamiento de la aurícula con una P mitral. Puede haber signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo y puede haber fibrilación auricular. El ecocardio es fundamental para ver cómo se mueve la válvula, para ver cómo está el ventrículo, para ver qué fracción de eyección del ventrículo tiene. También se puede ver en el ecocardio si hay ruptura del músculo papilar, ruptura de las cuerdas tendinosas. También se puede ver si hay una endocarditis asociada. En la radiología se observa un corazón con una imagen a predominio de las cavidades izquierdas, con un agrandamiento de la silueta cardíaca. El cateterismo se hace solamente cuando el paciente se va a operar para descartar que no tenga un problema coronario asociado. El diagnóstico diferencial más importante es con el prolapso de la válvula mitral. Bueno, ahí en el tratamiento, primero está el tratamiento médico,
El tratamiento médico es restringir las actividades físicas, decirle que no haga actividad física, bajarle la ingesta de sodio, darle diuréticos, se pueden usar vasodilatadores como el enalapril, se puede dar digital, se le trata la insuficiencia cardíaca. Ante cualquier procedimiento que pueda haber riesgo de bacteremia, hay que darle antibióticos para que no haga una endocarditis. El tratamiento quirúrgico, se trata de operar a estos pacientes, hacerle el recambio de la válvula. ¿Y cuándo se hace el recambio de la válvula? Se hace el recambio de la válvula tratando de que no llegue a una situación donde se deteriore mucho la fracción de eyección. O sea, cuando el paciente empieza a tener signos de insuficiencia cardíaca un poquito más intenso, donde se empieza a deteriorar la fracción de eyección, inmediatamente se lo opera. En los últimos años surgió un procedimiento que es un procedimiento donde se puede colocar un clip en la valva. Ese clip se coloca mediante un catéter y permite de alguna manera fijar en forma conjunta la valva anterior y la valva posterior de la válvula mitral. La ventaja que tiene el clip es que no es necesario hacerle la cirugía, o sea que es un procedimiento bueno para aquellos pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico. Vamos a una patología muy interesante, que es el prolapso de la válvula mitral. Se llama la enfermedad de Barlow, con B larga, enfermedad de Barlow. El prolapso de la válvula mitral es un paciente que es una afección en la cual los velos de las válvulas durante la sístole se desplazan hacia arriba, hacia la aurícula izquierda, por encima de donde está el anillo valvular. O sea, ustedes se imaginan que las valvas, en vez de cerrarse así, se cierran acá arriba. O sea, es como que tienen un movimiento mucho más intenso y se cierran acá arriba. El prolapso está presente en el 4% de la población y en general los factores que predisponen al prolapso es que el paciente tenga algún colágeno defectuoso, como la enfermedad de Marfan, el pseudosantoma elástico, o los pacientes que tienen enfermedad de Ehlers-Danlos. En general, a medida que pasa el tiempo, se aparece una insuficiencia de la válvula mitral y esa insuficiencia va empeorando con el tiempo y a veces hasta se puede llegar a romper la válvula y producir una insuficiencia mitral aguda. ¿En qué pacientes tenemos que pensar esto? Bueno, son pacientes que tienen cuadros de ansiedad, tienen muchos cuadros de ansiedad, tienen una espalda recta, a veces tienen escoliosis, son de bajo peso y tienen tendencia a la hipotensión. Es una valvulopatía que se asocia a arritmias, tanto taquiarritmias como bradiarritmias. Y a veces aparece un dolor precordial atípico que se puede confundir con un angor, pero no es exactamente un angor, sino que está provocado por la excesiva tensión a la que están sometidos los músculos papilares. La ocultación es la ocultación de la insuficiencia mitral, pero tiene una característica. Hay un clic sistólico separado del primer ruido y luego viene el soplo. O sea, la diferencia en el prolapso es que hay una insuficiencia mitral, pero acá empieza con un clic.
Y el clic tiene que ver con ese cierre alto de las valvas de la válvula. El clic es más precoz si el paciente hace la maniobra de Valsalva y es más tardío si el paciente se coloca en posición en clic. Bueno, el diagnóstico se confirma con el ecocardiograma. En la mayoría de los casos, supónganse en el 90 y pico por ciento de los casos, el prolapso de válvula mitral es un prolapso leve y no le va a traer al paciente muchas complicaciones. Pero hay algunos casos graves. La gravedad puede estar dada por la ruptura de las cuerdas tendinosas o porque la insuficiencia mitral se torne cada vez más intensa, y entonces va a llevar a una insuficiencia cardíaca izquierda, o que haya una endocarditis infecciosa sobre la válvula. A veces puede haber cierto embolismo sistémico, pero eso es poco frecuente. Y también es poco frecuente que tengan una arritmia ventricular. Las complicaciones son más comunes en hombres y en general aparecen después de los 50 años. Yo les contaba a los alumnos que hace muchos años, cuando yo estudiaba en la facultad, voy al cine a ver una película que se llamaba La doble vida de Verónica. Verónica era una violinista que tocaba en una orquesta, pero aparentemente años antes había habido otra Verónica que tocaba el violín en la orquesta, y esta Verónica había muerto de una muerte súbita. Entonces, en un momento, en el medio de la película, el médico le dice que tiene un soplo en el corazón. Entonces yo digo, tiene un prolapso de la válvula mitral, se va a morir de una arritmia ventricular. Y le hace un electro y en el electro tenía la arritmia ventricular. ¿No? Después, bueno, la película terminaba de que en realidad la salvaban a la segunda Verónica y no se moría como se había muerto la primera. O sea, puede haber muerte súbita en el prolapso de válvula mitral, pero por suerte en el 1% de los casos. O sea, no es algo muy frecuente. El tratamiento, si se lo considera al paciente de bajo riesgo, se lo controla más o menos cada 3 años. Si se lo considera de un riesgo intermedio, hay que hacerle Holter para ver si no tenga arritmias y ergometrías, y se lo puede tratar con beta bloqueantes si tienen arritmia o dolor precordial. Si se lo considera de alto riesgo, el paciente se le debe colocar cobertura antibiótica para que no haga una endocarditis, se le da tratamiento para la insuficiencia cardíaca y se le hace el reemplazo valvular. Se trata de operar tratando de que no tenga un severo deterioro de la función ventricular, porque ya les expliqué que si te operan cuando tenés un severo deterioro, el pronóstico siempre es bastante más malo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la válvula tricuspidia, de la estenosis de la tricúspide. La válvula tricuspidia tiene un orificio de 7 centímetros cuadrados. Es una valvulopatía poco frecuente. La causa más común, en el 90% de los casos, es la enfermedad reumática. También puede haber endocarditis tricuspidia, sobre todo en los pacientes adictos a drogas intravenosas. Puede haber trombos o tumores en la aurícula derecha.
El síndrome carcinoide, que puede dar fibrosis de las válvulas del lado derecho. Esas serían las principales causas. Acá va a tener un soplo. La estenosis tricuspidia es muy parecida a la estenosis mitral. Va a tener un soplo eyectivo y diastólico, pero que usted lo va a escuchar en la zona de la válvula tricúspide, que es en la punta del esternón. Si usted tiene dudas de si el soplo es del lado derecho o del lado izquierdo, usted le puede hacer la maniobra de Rivero-Carvalho. La maniobra de Rivero-Carvalho es usted lo hace inspirar hondo. Si el soplo es del lado derecho, aumenta. Si es del lado izquierdo, no. Entonces eso le permite diferenciar si es una estenosis mitral o es una estenosis tricúspide. La tricuspidia tiene fenómenos de Rivero-Carvalho positivo. La metodología de estudio, el electro y el ecodoppler, básicamente. El tratamiento, en general el tratamiento es quirúrgico, se puede hacer la comisurotomía, y si no se puede hacer la comisurotomía hay que reemplazarle la válvula por una válvula protésica. La insuficiencia tricuspidia es una valvulopatía que no es tampoco muy frecuente. En general ocurre cuando hay una dilatación notable del ventrículo derecho. Existe lo que se llama el prolapso de la válvula tricúspide, anomalías genéticas del colágeno, calcificación del anillo de la válvula tricúspide, anomalías congénitas de la válvula tricúspide, el síndrome carcinoide, la enfermedad de Epstein. De las causas adquiridas, el infarto del ventrículo derecho, los traumas cardíacos, la endocarditis en adictos. Muy importante la endocarditis en adictos, la endocarditis del lado derecho. Una vez yo tuve internado un paciente de 50 y pico de años con una endocarditis de la válvula tricúspide. Entonces voy a hablar con el señor y le digo, mire, yo le tengo que hacer una pregunta, este cuadro que usted tiene es muy común en los pacientes adictos, usted es adicto a alguna droga. Pero doctor, ¿cómo usted me dice esto? Yo, una persona grande, de 55 años, ¿usted le parece que tengo que bancarme que usted me venga a preguntar esto? Y bueno, mire, no se ofenda, yo se lo tengo que preguntar. No, pero por favor, ¿cómo yo voy a ser adicto a las drogas? Esto que lo otro. A las 48 horas lo viene a visitar al tipo, una minita de unos 25 años, y la minita agarra a una de las médicas mías y le dice, negra, conseguime una línea de cocaína que me estoy muriendo. Entonces se pone a charlar la médica con la piba, y la mina le cuenta que salía con el tipo, que los dos se drogaban, y que el tipo era el dealer que vendía cocaína en todo el aeroparque. Fíjense hasta dónde llegamos, ¿no? Yo le decía, escuchame, vamos a aparecer en un zanjón, si el tipo se entera que sabemos que es el dealer de todo el aeroparque, vamos a aparecer en un zanjón, no sé. Pero fíjense cómo la clínica es soberana. La clínica dice endocarditis de la válvula derecha es de los adictos. El tipo era adicto, por más que el tipo lo había negado. También cuando hay una gran dilatación de ambos ventrículos, en la hipertensión pulmonar primaria, el EPOC, cuando hay hipertensión pulmonar, la esclerodermia que cursa con hipertensión pulmonar y toda patología pulmonar que curse con hipertensión pulmonar. Acá en la insuficiencia tricuspidia el soplo va a ser un soplo regurgitativo, va a ser un soplo regurgitativo sistólico, es como la insuficiencia mitral.
pero este tiene maniobra de Rivero-Carballo positivo, o sea, si el paciente inspira, el soplo aumenta. Y el soplo se oculta mejor en el área tricuspidia. Hay una cosa muy interesante de la insuficiencia tricuspidia, es que la regurgitación va a provocar pulsación de las venas del cuello y una hepatomegalia pulsátil. O sea, cuando usted le palpe el hígado y el borde del hígado tiene una pulsación, es que el paciente tiene una insuficiencia tricuspidia. Se confirma siempre con electroecocardio. Si el grado es muy severo, a veces puede ser necesario hacer el recambio de la válvula. Les voy a dejar a ustedes para que estudien las pulmonares, que son las más raras y que no se ven con tanta frecuencia. Pero quería hablar un poquito del paciente con válvula protésica. Puede ocurrir que usted esté de guardia y se le interna a un paciente que tiene colocada una válvula en el corazón. Puede ser una válvula biológica de chancho que duran 10 años o puede ser una válvula mecánica que duran entre 20 a 30 años. ¿No? Hay complicaciones que usted va a tener que tener en cuenta de estas válvulas protésicas. Por ejemplo, una de las complicaciones es la fuga perivalvular. Es la causa más común de problemas en la válvula en el primer año en el que la válvula fue colocada. En general lo que ocurre es que cuando el cirujano cose la válvula al tejido cardíaco, algunos puntos no se agarraron bien y ese no agarrarse bien provoca una fuga, una regurgitación. Se comporta como una insuficiencia valvular, pero en realidad la sangre está pasando por el costadito de la válvula. ¿No? Puede haber también una endocarditis en la válvula protésica, o sea, los gérmenes pueden haber anidado en la válvula protésica. Eso es una desgracia porque cuando usted tiene un bicho que asienta en una cosa protésica, en general es muy difícil que usted lo pueda sacar con tratamiento antibiótico y muchas veces va a tener que cambiarle la válvula. Y los gérmenes más comunes son el Staphylo aureus, el Staphylo epidermidis y los gram negativos intrahospitalarios, con lo cual son gérmenes también de difícil manejo con el plan antibiótico. ¿No? A veces puede haber una desproporción de la prótesis, o sea que le hayan puesto una prótesis demasiado grande para el orificio o demasiado pequeña para el orificio. La complicación más temida es que cuando usted tiene una válvula protésica mecánica, el paciente tiene que estar anticoagulado y anticoagulado con un margen de anticoagulación importante. O sea, se lleva el tiempo de Quick 2 a 3 veces por encima del valor normal. Y puede ocurrir que el paciente no se haya controlado bien la coagulación y que entonces se formen trombos asociados a la válvula, puede ser a la válvula mitral. En general, las válvulas mitrales tienen más tendencia a formar trombos que las aórticas. Puede ser un trombo también en la válvula tricuspidia. Y por supuesto que estos trombos van a provocar dos tipos de problemas. Por un lado, la obstrucción al funcionamiento de la válvula. Y si obstruye la válvula, el paciente puede tener
una insuficiencia cardíaca gravísima con edema agudo de pulmón y puede llegar al shock cardiogénico y se puede morir hasta en el 40% de los casos. También puede haber, a partir de esos trombos, embolias que pueden ser pulmonares si son de la válvula tricúspide o pueden ser periféricas si son de las válvulas del lado izquierdo. O sea que la complicación trombótica es una complicación muy, muy grave, muy, muy grave. Si usted tiene esa oclusión trombótica, puede utilizar trombolíticos para disolver el trombo. Se puede usar la streptoquinasa, la uroquinasa, el activador tisular del plasminógeno. Y si no la consigue destapar con los trombolíticos, le queda el tratamiento quirúrgico, pero por supuesto con una mortalidad quirúrgica ya más elevada. Bueno, con esto terminamos todo. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo simplemente quiero decirles lo siguiente. Esto de las valvulopatías empieza en la página 59 del libro y vamos hasta la página 84. Entonces fíjense que la primera semana ya vamos de la página 84 a la página 59. O sea que son 25 hojas del libro que usted tiene que saber ya en esta semana. Que estudiar 25 hojas, ¿eh? Yo les digo esto para que ustedes vayan viendo cómo viene la mano con cardio. Acá tienen que estudiar todos los días, muchas horas por día. Que si no hacen así, no les va a alcanzar el tiempo. Fin de semana, 12 horas el sábado, 12 horas el domingo. Feriado, tienen la suerte que tienen el feriado del 25 de mayo. Lo mismo, 12 horas todos los días, los 4 días del feriado. Que estudiar muy duro porque cardio es un examen difícil. Así como les dije que neumo era la parte más fácil, esto es la parte más difícil. Porque acá no se trata solo que hay que estudiar, que hay que entender. Y entender implica que hay que leerlo varias veces, hay que entender lo que está pasando en el corazón, cómo son las presiones, cómo se juegan, qué pasa con el funcionamiento del corazón, de la válvula, etc. O sea que son temas complejos. La semana que viene tenemos 2 temas monstruosos. Tenemos endocarditis, es un tema muy difícil, y tenemos hipertensión arterial, que es otro tema también muy largo, muy largo, con muchas drogas. Acá hay mucha farmacología. En la endocarditis hay muchos antibióticos y en la hipertensión hay mucha farmacología de fármacos que usamos para el tratamiento de la hipertensión. Entonces les pido, por favor, se pongan a estudiar. Nosotros queremos que pasen a sexto la mayoría de ustedes. Ustedes son casi 400. A mí me encantaría que pasen todos, pero bueno, tienen que saber para poder pasar a sexto. Así que pónganse a estudiar. Yo se los aviso con tiempo. Si usted pretende no estudiar nada hasta una semana antes del examen, no venga al examen directamente. Ya sé que le va mal. No aparezca. De hecho, en neumo hubo muchos ausentes. Gente que no vino a dar el examen. Así que
Esa gente ya tiene un recuperatorio. Cuidado porque hay que dar después los recuperatorios, porque ustedes van a dar el examen de digestivo el 1 de noviembre y el recuperatorio de neumo el 6 de noviembre y el de cardio el 8 o el 10. Si no es que tienen una enorme cantidad de tiempo. Y digestivo es tremendamente largo. Es fácil, pero es muy largo. Muy largo. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Bueno, los dejo en libertad. Que tengan lindo fin de semana. Muchas gracias, doctora. Estoy igualito.